Cordial y respetuoso saludo a todas y todos. Los que ya hemos pasado por el piso 50 de nuestras vidas, donde el tiempo tiene prisa para borrarnos de la lista, estamos en una etapa donde no estamos aprovechando la libertad, el tiempo libre, la tecnología para estudiar por nuestra propia cuenta. ¿Cómo hacernos la vida más feliz y agradable? ¿Cómo gozar de una mayor autoestima y de dignidad frente a otras personas para enfrentar los problemas de la vida diaria? Todas las personas, aún las más indiferentes, encuentran un gusto por profundizar el conocimiento de sí mismo y considerar cada conquista como un placer para poder definirse y clasificarse. La presencia en Colombia de la UNITRES, la Universidad Abierta y a Distancia para el Adulto Mayor, liderada por el profesor Miguel Galvis, en Colombia, es una magnífica oportunidad para mejorar nuestra calidad de envejecimiento. Envejecer es una cuestión de autoestima, de disciplina y de método. La educación entre los adultos mayores y por los adultos mayores es un poderoso antídoto, ya que no solamente nos brinda las oportunidades para aprender nuevas habilidades, sino que también fomenta un sentido de autoestima, de solidaridad, de comunidad, de pertenencia a nuestra patria. Gracias a la tecnología, el adulto mayor ya no tiene que salir de su cómoda casa, de su hogar, en cualquier punto de Colombia, para experimentar los beneficios que la UNITRES nos proporciona en sus programas de educación continua para adultos, lo que hace posible que cada uno de los adultos mejore en sus trayectorias educativas. La educación es una tarea de todas y todos, por aprender de todos de una manera durante toda la vida. Eratóstenes de Cirene fue un matemático griego, geógrafo, astrónomo en los años 250 a.C. Fue la primera persona que fue capaz de medir el diámetro y la circunferencia de la Tierra. También calculó la inclinación del eje de la Tierra. Además, se atrevió a medir la distancia entre la Tierra y el Sol. En matemáticas, su aporte tan valioso se le debe a un procedimiento conocido como la criba de Eratóstenes, para calcular de una manera fácil y sencilla todos los números primos menor que un número dado. La criba de Eratóstenes es un concepto poderoso en matemáticas que se puede utilizar para encontrar todos los números primos menor que cualquier número dado. Saludos, queridos estudiantes de la Universidad Abierta de la Tercera Edad. Es un honor para mí, Eratóstenes de Cirene, estar aquí con ustedes en esta aula de amor a las matemáticas. ¿Y qué mejor lugar para compartir mi pasión por los números y la sabiduría? Verán, mi vida fue una búsqueda constante de conocimiento. Nací en Cirene, pero pasé gran parte de mi vida en Alejandría, ese crisol de culturas y saberes. Allí, como director de la famosa biblioteca, tuve acceso a un tesoro de información que me permitió explorar los misterios del universo.
quizás mi logro más conocido sea la medición de la circunferencia de la Tierra. Sí, lo hice hace más de 2000 años. Utilicé la geometría y la observación para calcular una cifra sorprendentemente precisa. Ustedes se preguntarán, ¿cómo lo hice? Observando las sombras en dos ciudades, Siena y Alejandría, y aplicando un poco de ingenio matemático. Pero mis aportes no se limitan a la geografía. En el campo de las matemáticas, desarrollé la criba de Eratóstenes, un método sencillo pero poderoso para encontrar números primos. Mi amigo el animador sociocultural Antonio Sepúlveda se los explicará de una forma lógica, sencilla, divertida y fácil. A ustedes, que han acumulado tanta experiencia a lo largo de sus vidas, les digo, nunca es tarde para aprender. La mente es como un músculo, cuanto más la ejercitamos, más fuerte se vuelve. Y las matemáticas son un excelente gimnasio para la mente. Se despide su amigo Eratóstenes de Cirene. Voy a explicar en esta sección de matemática fácil, pregúntele al profesor Antonio, una operación que la vamos a llamar resta. Entonces vamos a explicar el modo correcto de aprender a restar fraccionarios. Entonces, ejemplo, puedo utilizar cualquier fraccionario, insisto. Entonces, yo puedo colocar cualquier fraccionario y restarle cualquier fraccionario. No se vayan a preocupar porque el resultado nos dé un número negativo. Entonces, mucho cuidado porque esto es practicando. Primer ejemplo, 3/4 menos 1/2. Aplicamos igualmente la pelea de indios que ya les expliqué en la sesión anterior. Pero recuerden que para conservar la ley de los signos en la suma y la resta, yo recomiendo la parte inferior del fraccionario de la derecha que ataque a la parte superior del primer fraccionario a la izquierda. Entonces, como digo, 3/4 menos 1/2, entonces la primera flecha que vamos a tirar con nuestro indio es el 2 por 3. 2 por 3. Y en el centro, observen que está el signo menos. Coloco el signo menos. Segunda flecha, en la que está en la parte inferior del primer fraccionario, 4. Y le dispara a la parte superior del segundo fraccionario, que sería 4 por 1. Y luego disparo entre los que se encuentran abajo, 4 por 2. Y quiere decir que esta operación la hacemos sencillamente, 2 por 3, 6, menos 4, y debajo 8. Y entonces resulta sencillo porque ya nosotros lo que hacemos es, a 6 le quito 4 y nos da 2 octavos. Repito, 2 octavos. Esa operación, mucho cuidado. Repito, respeten cómo es el procedimiento. Vamos a explicar este concepto importantísimo para mejorar la operación de suma y resta de fraccionarios. Entonces yo puedo seleccionar cualquier número, el que se les ocurra. Pero vamos despacio, vamos explicando con facilidad cómo se calcula. Entonces voy a explicar la primera parte que tiene que ver con los números del 1 al 10. Y vamos a aprender a calcular los números primos que se encuentran del 1 al 10. Debo explicar qué es un número primo. Un número primo es el que tiene únicamente dos factores. Siempre está uno y el otro número.
que lo diferencia del resto de números, que los vamos a llamar números compuestos. Entonces, los números primos como tal son los que resultan donde la división por él mismo o dividido por 1 es la que nos da resultados exactos, no acepta más. Entonces, primer concepto de número primo, número par. Te voy a explicar el número par. Número par, ojo con esta definición en teoría, necesito que manejen bien el concepto de teoría. Número par es aquel que termina en 0, en 2, en 4, en 6 y en 8. De tal manera que cuando yo tengo la lista del 1 al 10, entonces el primer número primo, el que por primera vez aparece, es el 2, en el orden de menor a mayor del 1 al 10. De tal manera que cualquier número diferente al 2, que sea número par, ya no me interesa, porque con ese número 2 yo puedo fabricar el 4, el 6, el 8, el 10, el 12, el que quiera, pero que termine en número par. De tal manera que ya en esta lista, el que queda definido como número primo es el 2. De tal manera que 2 por 2, 4, ya no me interesa el 4 como número primo. El 6 ya no me interesa porque 2 por 3 daría 6. El 8 no me interesa porque 2 por 4, 8. Y el 10 tampoco. Entonces repito, número par es el que termina en 0, 2, 4, 6, 8. Y solamente me interesa el número 2. Ejemplo. ¿Por qué el ejemplo de número primo es clave? Porque si ustedes observan, por decir uno de los números pares, el más sencillo, 4. Entonces 4 ya se sabe de lo que estamos hablando. 4 tiene de múltiplos 4 por 1, 4. 2 por 2, 4. Ya van 2 múltiplos. Y tengo el tercero. ¿Entendido? 1 por 4. ¿Está entendido? De tal manera que si tengo más de 2 múltiplos ya no me sirve. En cambio el 2 solamente se ajusta a 2 por 1 y 1 por 2. O que si se divide por él mismo, 2 por 2 nos da 1 y es exacto. Entonces ahora continúo en mi lista que estoy seleccionando. El siguiente número se llama 3. Lo encierro porque es el primero que aparece, ¿sí?, dentro de mi lista de números primos. Y ahora voy a explicar algo interesante en esto. ¿Cuándo un número es múltiplo de 3? Lo explico. Un número múltiplo de 3 es cuando al sumar los números que estoy estudiando, cualquiera, el resultado lo divido por 3. Ojo, lo divido por 3. Entonces, el primero que aparece es 3. 3 dividido entre 3, pues nos da 1 exactamente, no hay residuo. Es una división exacta. ¿Qué no ocurre con el número 4? Porque 4 lo divido entre 3, es 1 por 3, 3 a 4, 1. Entonces ya la división, hay un residuo que es 1. Entonces 3 ya está ahí. Ahora miramos dónde cabe el 3. El 3 cabe en el 6, porque 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. Y entonces aquí encontré que 3 por 3, 9. Anulo el 9. Porque el 9 ya es número compuesto. Porque entonces tengo que 9 es 9 por 1, 9. 1 por 9, 9. Y 3 por 3, 9. Entonces ya se pasa de 2 múltiplos. Entonces de la lista del 1 al 10 he dejado vivo el 1, el 2, el 3. Hasta ahí voy bien. Y ahora queda vivo el 5. Y explico, múltiplo de 5. Atención, el más sencillo de todos. Un múltiplo de 5 es cuando termina en 5 o en 0. Múltiplo de 5. Cuidado, múltiplo de 5.
Entonces dejo vivo el primer 5 que encuentro. Y dentro de esa lista, el que termina en 0 es 10. Entonces 10 ya lo anulé con el 2 y con el 5. El que queda vivo es el 7. Este más tarde me voy a reservar cómo lo voy a explicar en la siguiente lista. Pero por ahora apréndanse que de la lista del 1 al 10 nos quedan vivos primos 1, 2, 3, 5, 7. Y voy a comenzar la siguiente reflexión para que vayamos practicando y lo voy a seguir explicando. Entonces, terminados en 1, para que vayamos haciendo la lección, el 1. Terminados en 2, el 2. Terminados en 3, el 3. Terminados en 5, 5. Y terminados en 7, el 7. Para no hacer tan pesada la sesión de hoy, ahora voy a explicar los números primos del número 11 al 20. Entonces, de la primera lista, del 1 al 10, tenemos 1, 2, 3, 5, 7. Ahora aparece el 11. El 11 es otro número primo, que solamente se puede dividir por él mismo o por 1. 11 entre 11, 1. Y 11 entre 1, 11. Y a partir de aquí sigo buscando hacia adelante qué número múltiplo de 11 hay. Ninguno. Porque digo 11 por 2 sería 22. Y ese, yo estoy diciendo menor que 20. Entonces 22 sería un múltiplo de 11. Ahora, sigo con el siguiente número, 12. El 12 ya no me sirve. ¿Por qué? Porque ya termina en 2. Es número par. Entonces, ¿qué es lo que estamos poniendo en práctica? Un colador, un cernidor. Eso es lo que estamos poniendo en práctica. Porque ya tengo el primer número primo 2 que tiene ahí. Y ahora sigue el número 13. El 13 es otro número primo. Porque solamente se puede dividir por él mismo o por 1 para que dé un resultado exacto. No hay residuo. Sigo mi explicación. 14, lo anulo, ya es número compuesto, porque cabe el 2 y el 7 y el 14, 3. Porque 14 entre 14 daría 1, 14 entre 2 daría 7 y 14 entre 7 da 2. Entonces miren la parte que quiero, vayan pensándola para que vayan fabricando ustedes sus primos. El que sigue, el 15, ya no me sirve. ¿Por qué? Porque es múltiplo de 5. 5 por 3, 15. 15 entre 15 daría 1, ya van 2 múltiplos. 15 entre 5 daría 3. Y 15 entre 3 pues da 5. Entonces tengo 15, 3, 5 y 1. Fíjense, hay 4 múltiplos. Entonces se rompe la ley que nos plantea. Solo se divide por él mismo o por la unidad. El 16, miren, 16 es número par, por lo tanto es divisible por 2, le puedo sacar mitad exactamente. Pero 16 está 4 por 4, 16. 8 por 2, 16. 16 por 1, 16. 1 por 16. Tiene varios múltiplos, entonces no es primo. 17, este sí ya es primo. Porque 17 solamente acepta 17 entre 17 y 1, 17 entre 1. Entonces 17 entre 17, 1. Y 17 sobre 1, 17. Ojo con la lección. Y por eso lo vamos a llamar un colador. Porque estamos cogiendo los números y le estamos aplicando la fórmula del número primo. 18, ya ustedes se dan cuenta, es par, por lo tanto ya no me sirve. Pero justifico por qué no es primo. Porque 9 por 2 da 18. 6 por 3 da 18. 18 por 1 da 18. Y 1 por 18, 18. Entonces se sale de la regla para que sea número primo. Y el siguiente, el 19, otro número primo. Porque solamente acepta ser dividido por el 19 o por 1. Para que el resultado de la división sea exacto. Y el último que tengo para estudiar, el 20, no es número primo, porque tengo 20 por 1
1 por 20, 5 por 4 o 4 por 5. Entonces, conclusión. A partir de ahora, en esta tarea que explico, tenemos como números primos terminados en 1, el 1 y el 11. Terminados en 2, solamente tengo el 2. Terminados en 3, aparecieron el 3 y el 13. Terminados en 5, solamente el 5. Y terminados en 7, tengo el 7 y el 17. Terminado en 9, el primero que aparece terminado en 9 es 19. Entonces, del 1 al 20, si me preguntan cuáles son los números primos, entonces digo, terminados en 1, 1, 11. Terminados en 2, 2. Terminados en 3, el 3, el 13. Terminados en 5, el 5. Terminados en 7, 7 y 17. Y terminados en 9, el 19. Hasta ahí explico, para seguir explicando con más calma en las próximas sesiones. El reto anterior es un ejercicio de gimnasia mental. En principio, iniciamos con 6 triángulos inscritos, que los vimos allí, de tal manera que la cantidad de triángulos que hay dentro de esa figura van a ustedes ver que es mayor que 6. Y entonces comencemos. Primera parte. Entonces, la primera parte consiste en que nosotros contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 triángulos que ya los entregamos en la sesión anterior. Ahí están los 6 triángulos. Ahora, segunda parte. Entonces vamos a reunir de a 2 triángulos de los anteriores. De tal manera que el 1 y el 2 los uno y se forma otro triángulo. El 3 y el 4 los uno y se forma otro triángulo. Y queda el 5 y el 6 aparte. De tal manera que si ustedes observan en la gráfica, en esta segunda parte de ubicar triángulos, total nos dan 4 triángulos. Tercera parte. En la tercera parte ahora es dividir ese triángulo grande en 2 triángulos iguales. Entonces trazan una línea por toda la mitad de la parte superior y coge el vértice izquierdo y el vértice derecho y lo demás ya no aparece. Total que esta nos da 2 triángulos. Entonces ya llevamos 2 triángulos en esa parte. Y en la cuarta parte es el externo, el que cubre todos los triángulos que nos presentamos en la primera figura, en donde habían 6 triángulos. Conclusión, para los que no han hecho el ejercicio, primera parte, 6 triángulos. Segunda parte, 4 triángulos. Tercera parte, 2 triángulos. Y cuarta parte, un triángulo. El total del reto anterior es que dentro de esa figura encontramos 13 triángulos. Aprender matemáticas desde cero hasta siempre para adentrarse en niveles más avanzados con los adultos mayores no es una tarea fácil. Pero de pronto tiene fama de ser muy complicado. Se puede convertir en una materia mucho más fácil si seguimos algunos consejos de los expertos. Es importante que dominemos la teoría de la matemática primero que todo, antes de resolver ejercicios. Hacer una lectura o un vistazo rápido, sin profundizar, nos va a crear confusión, frustración, desespero, y de pronto abandonamos el estudio de las matemáticas cuando intentamos resolver algún ejercicio por no saber resolverlo correctamente. Mi recomendación es practicar constantemente, seguir practicando, porque realmente usted sabe que más sabe el diablo por viejo que por diablo.
Y es la mejor forma de aprender matemáticas. Antes de intentar resolver un ejercicio en matemáticas, recomiendo una lectura crítica, una lectura detenida de qué es lo que pide el ejercicio. Y entonces, ya sabiendo la mitad de lo que pide el ejercicio, ya tenemos resuelta la mitad del problema. Entonces me despido a estudiar matemáticas de una manera fácil, divertida y a disfrutarlas. Chao.